bastón y bueno, su accidentada visita al cementerio. Pero en lugar de repasar la trama, que más o menos ya se conoce, vamos a centrarnos en una pregunta que me parece clave. ¿Cómo consigue este texto transformar lo que podría ser un relato de terror, vamos, un escenario bastante tétrico, en una comedia de personajes? Es una pregunta excelente, porque ahí reside toda la magia del relato, yo creo. No es el escenario lo que define la historia, sino quien lo habita. Y la respuesta para mí está en cómo se entrelazan tres elementos. Por un lado, la propia naturaleza de la protagonista. Luego, el uso del entorno como un personaje más. Y finalmente, el papel de la amistad. Pues empecemos por ella, por Felicia. El texto la define por su impaciencia desde la primera línea. Esa frase, Felicia podía esperar, pero prefería no hacerlo, es toda una declaración de intenciones. No es solo un rasgo de su personalidad, ¿verdad? No, ¿qué va? Es que es el motor de todo lo que ocurre después. Claro. Has dado en el clavo. De hecho, yo diría que el verdadero antagonista de la historia no es el cementerio, ni la tumba, ni siquiera la rata. Es la propia impaciencia de Felicia. Es una historia sobre cómo nuestra personalidad, a veces, nos tiende trampas. Su lógica de si el camino iba recto, pues recto voy, es lo que la lleva directamente a caer en el hoyo. O sea, el problema no lo crea el mundo, lo crea ella. El escenario se vuelve en su contra, pero de una forma muy original. La caída en sí es casi, no sé, slapstick, comedia física pura. Pero lo que me fascina es cómo el autor utiliza dos elementos para aumentar la tensión sin perder el humor. Una rata y el propio sonido del cementerio. Exacto. Y ahí tenemos un uso fantástico de la yuxtaposición. Se choca deliberadamente la personalidad arrolladora y casi cómica de Felicia contra un escenario gótico. Y de esa colisión nace el tono único de la historia. La rata, que ella describe como una visita guiada con fauna incluida. Esa frase es genial. Podría ser aterradora, pero su ironía la desarma por completo. Tengo que admitir que la parte del eco me pareció un recurso brillante. Cuando su grito de «ayúdame» se transforma en un eco que le devuelve «dame», es un giro que no vi venir. Pasa de ser una petición de auxilio a una exigencia casi fantasmal. Es un detalle increíble. Porque convierte el sonido en un antagonista invisible y burlón. No la daña físicamente, pero de alguna manera personifica su soledad y se mofa de su miedo. Es juguetón y siniestro a la vez. Mantiene ese equilibrio tonal del que hablábamos. Y es irónico, ¿no? Porque justo cuando el eco la hace sentir más sola y aislada, es cuando la narrativa nos recuerda que no lo está. Nos lleva con Antonio. Sí, ese cambio de perspectiva es fundamental. Antonio es la solución que Felicia no puede encontrar por sí misma. El diálogo durante el rescate, con las advertencias sobre la rata y el eco repitiendo «rata», consolida la historia como una aventura absurda. El humor entre ellos, incluso en ese momento, nos demuestra que el vínculo de la amistad es más fuerte que el peligro del escenario. Con lo cual volvemos a la idea inicial. La moraleja que nos da el texto, si vas al cementerio, ve acompañado, no es solo un consejo práctico, es la clave temática de todo. Eso es. La personalidad de Felicia crea la trampa, pero solo la amistad de Antonio puede desarmarla. Exactamente. La historia funciona por ese carisma de Felicia que hace que queramos que se salve a pesar de su imprudencia. Y sobre todo porque nos demuestra que la solución a los problemas que nosotros mismos creamos, a menudo, está en los demás. Y el texto cierra con esa imagen tan potente, ¿no? La idea de que aún hoy en ese cementerio se oyen los ecos de cuidado, rata y ayuda. Lo que nos deja con esa pregunta final tan juguetona que plantea la historia. A ver, ¿son simplemente los vestigios de aquel día? ¿O es, como sugiere el autor, la propia rata, que ha aprendido a hablar y ahora cuenta la aventura de Felicia desde su propia perspectiva? Una pregunta que en sí misma resume el tono de toda la obra. Servicios en grabación de